Muy buenos días a todos. Vamos a empezar con la clase de reproducción en bacterias y cultivo microbiano. Lo que pueden observar en esta diapositiva es un proceso de reproducción bacteriana. La forma más frecuente de reproducción bacteriana es la fisión binaria. A partir de una célula madre, la misma se alarga y su ADN se duplica. Se producirá un tabique a partir de la membrana citoplasmática y la pared celular, puntualmente a nivel de los mesosomas laminares, y posteriormente se generarán dos células hijas iguales a la madre. Llamaremos tiempo generacional al tiempo necesario para que una bacteria se divida y su población se duplique. El tiempo generacional va a ser diferente entre los diferentes microorganismos. Va a haber bacterias que tienen un tiempo generacional breve, como es el caso de Escherichia coli, cuyo tiempo generacional es de 20 minutos, mientras que otras, como Mycobacterium bovis, van a tener un tiempo generacional que va entre 18 y 20 horas. La reproducción bacteriana produce un crecimiento exponencial de las bacterias. Es decir, a partir de una bacteria obtengo 2, a partir de 2 se obtienen 4, a partir de 4 se obtienen 8 y así sucesivamente. El crecimiento de un cultivo de bacterias puede mostrarse gráficamente expresando el logaritmo del número de bacterias en función del tiempo. La curva de crecimiento típica muestra 4 fases: una fase de latencia, una fase exponencial o logarítmica, una fase estacionaria y una fase de muerte o de disminución exponencial. La primera fase, fase de latencia o adaptación, es un periodo de adaptación de los microorganismos cuando son transferidos a una nueva condición. Durante esta fase de gran actividad metabólica, las bacterias producen enzimas, coenzimas y metabolitos esenciales necesarios para iniciar el metabolismo para la síntesis celular. Durante la fase de crecimiento exponencial o logarítmico, las células comienzan a dividirse y comienza un periodo de crecimiento logarítmico o exponencial. En esta fase, la tasa de crecimiento o reproducción celular alcanza una actividad máxima. Durante este periodo, las células van a comenzar a mostrar sus características visibles, como son la morfología, la afinidad por colorantes, la densidad, la agrupación. Y estos microorganismos van a ser muchos más sensibles a condiciones adversas. La tercera etapa de la curva es la fase estacionaria. Durante este periodo ocurren limitaciones en el crecimiento, ya sea por agotamiento de algún nutriente esencial, la presión parcial de oxígeno disminuye y comienzan a acumularse productos tóxicos para las bacterias. La velocidad de multiplicación se retrasa y hay un equilibrio entre bacterias vivas y muertas. Y por último, la fase de declinación o muerte, donde las células van muriendo en forma exponencial y pronto el número de células muertas supera el número de células viables. Esto ocurre hasta que la población disminuye a una pequeña fracción de células más resistentes o hasta que todas mueren. Cuando las bacterias se reproducen en un medio sólido, lo que terminamos observando son las denominadas colonias bacterianas. Las colonias bacterianas serán diferentes según la bacteria que se trate. Va a haber colonias bacterianas grandes y otras pequeñas. Va a haber colonias bacterianas de superficie lisa y otras rugosas. Algunas colonias bacterianas tendrán bordes netos y otras tendrán bordes irregulares. A su vez, existen algunos microorganismos que pueden producir pigmentos que se observan sobre las colonias y otros pigmentos que difunden al medio. Ahora bien, cuando la reproducción bacteriana se produce en medios líquidos, ahí ya no hablamos más de colonias, ahí hablamos de desarrollo. Y este desarrollo podrá ser
en la superficie del medio líquido, con formación de película o velo, o con formación de una película membranosa. Podrá ser en la columna del medio de cultivo, lo que denominamos turbidez del medio, formación de anillo o formación de flóculos, o podrá ser en el fondo del tubo, lo que denominamos sedimento. Ahora bien, ¿cómo puede medirse el crecimiento de una población de bacterias? Bueno, las técnicas para medir el número de bacterias presentes en una población van a poder cuantificar el número de bacterias totales, es decir, las vivas y las muertas, o bien cuantificar el número de bacterias viables, es decir, aquellas bacterias vivas y con capacidad de reproducirse. Dentro de las metodologías de cuenta total, vamos a tener el recuento en microscopio, por ejemplo, mediante la cámara de Neubauer, la turbidimetría, por ejemplo, el neflómetro de McFarland, y dentro de las metodologías de cuenta viable tenemos el número más probable y el recuento en placas, por ejemplo, diluciones sucesivas. La turbidimetría es un método práctico para determinar el crecimiento bacteriano. El neflómetro de McFarland constituye un elemento muy utilizado en el laboratorio. Consiste en una serie de tubos, 10 tubos, que contienen una solución de sulfato de bario. Me permite calcular el número de bacterias en soluciones de turbidez equivalentes. El tubo 1 tiene un total de bacterias de 3 por 10 a la 8 bacterias por mililitro. Y el tubo 10 contiene 30 por 10 a la 8 bacterias por mililitros. Existen además turbidímetros o colorímetros de McFarland, que son versiones comerciales donde uno coloca un tubo y obtiene lecturas en escalas de McFarland. El método del número más probable es un método que proporciona una estimación estadística de la densidad microbiana presente en una muestra. Cuando mayor sea el número de bacterias en una muestra, mayor será la dilución necesaria para reducir la densidad al punto en el cual no se desarrolle ninguna bacteria en los tubos de una serie de diluciones. Va a ser útil en microorganismos que no crecen en medios sólidos. La metodología de número más probable se suele utilizar para bacterias coliformes en agua. Un requisito importante de este método es la necesidad de poder reconocer un atributo particular de la población en el medio a utilizar. Entonces, básicamente lo que vamos a tener son 3 grupos de tubos, con 3 a 5 tubos cada uno. En un grupo de tubos vamos a administrar 10 mililitros del inóculo, es decir, 10 mililitros de la muestra, por ejemplo, de agua. Ese grupo de tubos que recibe 10 mililitros va a tener el medio de cultivo al doble de concentración. El segundo grupo de tubos va a recibir 1 mililitro de muestra cada uno y el tercer grupo 0,1 mililitros del inóculo. Se lleva a incubar y a las 24 horas se van a observar los tubos positivos. A partir de la combinación de tubos positivos por grupo, vamos a ir a buscar un valor a una tabla de número más probable. Y el mismo nos va a expresar el número más probable de bacterias cada 100 mililitros de muestra. El recuento en placa es el método de cuenta viable utilizado con más frecuencia. Se basa en la suposición de que cada bacteria crece y se divide para producir una sola colonia. Esto no siempre es cierto, porque las bacterias con frecuencia crecen unidas en cadenas o como grumos, y a menudo una colonia no se produce como resultado de una única bacteria. Para reflejar esta realidad, los recuentos en placa suelen informarse como unidades formadoras de colonias. Ahora bien, cuando se realiza un recuento en placa, es importante que crezca solo un número limitado de colonias en la misma. Es por ello que el inóculo original se diluye varias veces
en un proceso determinado de dilución seriada. Lo que se realizan son diluciones en base 10. La dilución seriada se siembra, se incuba y al ver el crecimiento se seleccionarán las placas que tengan entre 30 y 300 colonias. Existen dos técnicas de siembra. La técnica de difusión o placa vertida, donde se inocula 1 mililitro de las diluciones en placas sin medio y sobre la misma se vierte agar en estado líquido atemperado a baño María, a 50 grados. Se mezcla por agitación suave de la placa y cuando se solidifica se incuba. Las colonias van a crecer dentro del agar y en la superficie del mismo. Y la técnica de diseminación en placa, donde en la superficie del medio, previamente vertido y solidificado, se coloca 0,1 mililitros del inóculo que se extiende uniformemente en la superficie con espátula de Drygalski. Las colonias crecerán solo en la superficie del agar. En el laboratorio existen diferentes técnicas de siembra. Cuando queremos sembrar de un medio líquido a otro medio líquido, vamos a utilizar anza o pipeta. Si deseamos sembrar de un medio líquido a un medio sólido y obtener colonias aisladas, realizaremos el denominado agotamiento en superficie. Esta técnica se realiza con anza y busca agotar la gota de lanza sobre la superficie del agar mediante trazos apretados y prolijos que permitan obtener colonias aisladas. También podemos realizar la técnica de diseminación, que se realiza con pipeta graduada y posteriormente se utiliza una espátula como la de Drygalski para diseminar la muestra. También puede utilizarse hisopo para diseminar una muestra. Podemos realizar también difusión colocando el cultivo con la pipeta en una placa de Petri y luego depositando un medio sólido fundido a 45 grados de temperatura. Y por último, como técnica de medio líquido a medio de cultivo sólido, podemos realizar punción con aguja en tubos con medios sólidos o semisólidos. Si deseamos sembrar de un medio sólido a un medio líquido, lo que se realiza es se pica la colonia aislada con una anza o aguja y posteriormente se siembra directamente en el medio líquido. Por último, si queremos sembrar de un medio sólido a un medio sólido, existen dos técnicas. Una técnica directa con aguja, donde se pica la colonia aislada y se la siembra por punción en un medio de cultivo en columna, es decir, en tubo. Y la forma indirecta, en la cual se pica la colonia con un anza, se la suspende en un tubo con solución fisiológica estéril y luego se la siembra en placa por agotamiento en superficie como una técnica de líquido a sólido. La técnica de agotamiento en superficie nos permite obtener colonias aisladas. Se realiza con un anza, se descarga la muestra en un acostado de la placa y posteriormente el anza se quema con mechero y se enfría en la placa. A partir de la última parte donde se descargó la muestra, se comienza a realizar una estría prolija y apretada. Posteriormente se realizarán estrías sucesivas a partir de la última parte de la estría anterior y eso es lo que se mandará a cultivar y en las 24 horas o más se observará el desarrollo de colonias. En esta diapositiva lo que están viendo son técnicas de diseminación, ya sea con pipeta y espátula de Drygalski o con hisopo. Para el caso de la reproducción de hongos, vamos a tener que repasar aquello que vimos durante el trabajo práctico número 3. Recuerden que existían determinadas estructuras que se vinculaban con la reproducción sexual de los hongos y otras que se vinculaban con la reproducción de tipo asexual.
Y las colonias en hongos las vamos a observar de esta manera. Va a haber colonias que sean grandes, con superficies rugosas y bordes irregulares. Va a haber otras colonias que tengan pigmentos y que sean algodonosas. Y otras serán más similares a las colonias bacterianas. Por eso es muy importante la observación microscópica de las colonias de los microorganismos. Y con esto damos por terminado la primera parte del tema reproducción y cultivo microbiano. Para terminar de adquirir los conocimientos del tema, tienen el material de lectura, que es la guía de la unidad número 5, reproducción y cultivo de microorganismos, el material audiovisual, que es el video de técnicas de siembra y cuenta viable, el video de microcultivos de hongos filamentosos y una infografía de la técnica de siembra de medio líquido a medio líquido. Y el material complementario, que es el Atlas Microbiológico, donde encontrarán diferentes imágenes de cultivos microbianos.